Hola, 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 amantes del chisme y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos súper bien. Y como siempre, gracias por estar aquí. Hoy, mis amores, nos vamos a sumergir en un tema que está que arde, un tema que ha revolucionado las redes sociales, un tema que está en boca de todos, el supuesto romance, o quizás drama secreto, entre dos de las estrellas turcas más queridas del momento, Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Ya sé, seguramente muchos de ustedes están tan enganchados a las series turcas como yo. Y cuando escuchamos rumores de romance entre nuestros actores favoritos, la emoción se dispara. Y este caso en particular es explosivo. ¿Por qué? Bueno, porque involucra a dos personalidades muy queridas y con historias, digamos, un poco complicadas. Prepárense para un análisis en profundidad, porque hoy desentrañaremos cada detalle. Así que prepárense porque este vídeo va a estar repleto de detalles, de análisis, de chismes jugosos, y de, por supuesto, mis opiniones personales. No se lo pierdan. Y antes de que empecemos con el chisme, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de jugosas novedades sobre sus series y actores favoritos. Ya saben, suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, vámonos con el chismecito. Asterisco, el incendio inicial, las primeras imágenes y la explosión en redes sociales asterisco. Todo comenzó hace unas semanas, como un pequeño chisporroteo que rápidamente se convirtió en un incendio. Empezaron a circular fotos y vídeos de Mert Demir y Afra Sarıoğlu juntos en diversas ocasiones. Primero en un concierto. Los fans, siempre atentos, no tardaron en identificar la pareja disfrutando de la música, compartiendo risas y miradas cómplices. La proximidad física era evidente y las especulaciones comenzaron a circular. Luego, la llama se avivó con una cena romántica. Las imágenes, filtradas o quizás compartidas intencionalmente, mostraban a la pareja en un ambiente íntimo, compartiendo comida, vino y aparentemente, una conversación animada. La iluminación tenue, las sonrisas, la atmósfera general, todo sugería una cita. ¿Era este el inicio de algo especial? La pregunta resonaba en las redes sociales. Después el fuego se extendió con paseos por las calles de Estambul. Fotografías de Mert y Afra caminando juntos, tomados de la mano o simplemente caminando uno al lado del otro, inundaron las plataformas digitales. La cotidianidad de estas imágenes, la aparente naturalidad de su interacción, generó un revuelo aún mayor. ¿Se trataba simplemente de una amistad casual? ¿O estábamos presenciando el nacimiento de un romance? Y las redes sociales estallaron. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, todos los rincones digitales se inundaron de comentarios, teorías, análisis de gestos y debates apasionados. ¿Eran solo amigos? ¿Era algo más? ¿Estaban comenzando una relación? Las especulaciones y teorías no se hicieron esperar. Los fans, siempre ávidos de detalles, se sumergieron en la investigación, analizando cada like, cada comentario, cada interacción en línea. Los *stan accounts esos perfiles dedicados a los artistas, se activaron con fuerza, compartiendo fotos, vídeos y actualizaciones constantes. Se crearon hashtags dedicados a la pareja, y las discusiones no cesaban. Los memes, las ediciones de vídeo y las creaciones artísticas proliferaron, alimentando aún más el interés y la curiosidad. El chisme, como dirían algunos, se convirtió en el deporte nacional de la comunidad online. Asterisco, contexto crucial, repasando los pasados sentimentales asterisco. Pero para entender bien la situación, tenemos que repasar un poco las historias sentimentales de ambos protagonistas. No podemos simplemente saltar a las conclusiones sin conocer el terreno en el que se está pisando. El contexto es fundamental, y en este caso, el pasado sentimental de Mert y Afra es crucial para comprender la magnitud del revuelo. Empecemos por Afra Sarıoğlu. Esta talentosísima actriz, a la que seguro conocéis por su papel en la exitosa serie Yalan, ha estado en una larga relación con el actor Mert Ramazan Demir. Ojo, no confundir con Mert Demir el cantante. Mert Ramazan Demir, también actor, es su compañero de reparto en Yalan. Y claro, la química entre ellos en pantalla es innegable. Los rumores de romance entre ellos dos siempre han existido, y la gente, claro, estaba loca por verlos juntos en la vida real. La serie, que narra una historia de amor y drama en el contexto de la alta sociedad turca, catapultó a Afra y a Mert Ramazan Demir a la fama.
La química que compartían en pantalla era palpable e intensa, y los fans se enamoraron de la pareja. La tensión sexual, los momentos románticos, la conexión emocional, todo contribuía a crear una imagen de amor idealizado. ¿Pero qué pasó con Mert Ramazan Demir y Afra? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco confusas. Aunque nunca confirmaron públicamente su romance, se les veía muy cercanos y compartían muchos momentos. Los *paparazzi* capturaban sus salidas, sus gestos de cariño, sus risas compartidas. Las fotos y los vídeos alimentaban los rumores, y el público, con su eterna sed de romance, comenzó a imaginar una historia de amor que trascendía la pantalla. Sin embargo, por lo que se sabe, su relación parece haber terminado hace poco. Los detalles son escasos, pero los rumores indicaban una ruptura complicada, con posibles desacuerdos y tensiones. Aunque no hay declaraciones oficiales que lo confirmen, las especulaciones sobre las razones de la separación llenaron las redes sociales. ¿Presión mediática? ¿Diferencias creativas? ¿Simplemente el amor se acabó? Nadie lo sabe con certeza. Esta situación, por supuesto, ha complicado aún más el panorama. La cercanía de Afra con Mert Demir, el cantante, adquiere un matiz diferente a la luz de esta ruptura. Es una nueva relación. Una forma de lidiar con el dolor. Una amistad que surge en un momento crucial. Las preguntas se acumulan. Y ahora entramos en el mundo de Mert Demir, el cantante y compositor turco. Mert es un artista muy talentoso y con una gran base de fans. Su música es popular y a menudo se asocia con un estilo más moderno y romántico. Sus letras suelen abordar temas de amor, desamor y relaciones interpersonales, lo que lo convierte en un artista que conecta con el público a un nivel emocional. Mert, además de su talento musical, es conocido por su atractivo físico y su personalidad carismática. Su presencia en las redes sociales es activa, compartiendo contenido con sus seguidores y mostrando aspectos de su vida personal y profesional. Esta exposición constante, combinada con su éxito en la industria musical, lo convierte en un personaje público muy relevante. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque Mert aparentemente también estaba soltero. No se le conocía ninguna relación estable y su vida sentimental parecía ser un misterio. Así que cuando las fotos de él y Afra comenzaron a circular, la sorpresa fue generalizada. ¿Cómo se conocieron? ¿Quién los presentó? ¿Cómo surgió la chispa? Esas preguntas son el pan de cada día de las especulaciones. Lo que sí sabemos es que, como mencioné antes, las fotos y vídeos de Mert y Afra juntos comenzaron a circular. Y a pesar de que ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada, las imágenes hablaban por sí solas. Se veían muy cómodos, muy cercanos, y con una química que honestamente era palpable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la forma en que reían, todo sugería una conexión especial. Pero, ¿era esto el inicio de una nueva relación? ¿O simplemente se trata de una amistad cercana? *** Análisis profundo, interpretando las señales y los puntos de vista divergentes ***. Aquí es donde entran en juego los diferentes puntos de vista. La interpretación de las señales se vuelve crucial, y las opiniones se dividen. Algunos creen que todo es real, que están enamorados y que están viviendo un romance a escondidas. Argumentan que la química que se observa en las fotos y vídeos es innegable, y que la naturalidad de sus interacciones sugiere una conexión genuina. Los románticos empedernidos, los que creen en el amor a primera vista, encuentran en esta pareja la confirmación de sus esperanzas. Otros, más escépticos, creen que todo es parte de una estrategia de marketing, que los actores y cantantes a veces utilizan este tipo de rumores para promocionarse o para generar más interés en sus proyectos. Apuntan a la industria del entretenimiento, donde la atención mediática puede traducirse en beneficios económicos. La especulación, el morbo, la curiosidad, todo esto puede aumentar el valor de los artistas. En este escenario, la relación entre Mert y Afra podría ser una forma de generar publicidad para sus respectivos proyectos. La atención de los medios, las conversaciones en redes sociales, todo contribuye a aumentar la visibilidad. Esta teoría, aunque puede sonar cínica, no es infrecuente en el mundo del espectáculo. Y luego están los que piensan que simplemente son amigos que disfrutan de la compañía del otro. Afirman que la amistad entre hombres y mujeres es posible, y que no todas las interacciones románticas son necesariamente indicio de una relación amorosa.
Consideran que la cercanía que muestran Mert y Afra puede ser simplemente el resultado de una buena conexión personal, una amistad que se fortalece con el tiempo. La ambigüedad es inherente a la situación. La falta de confirmación oficial, la ausencia de declaraciones, permite que la imaginación de los fans vuele libremente. Cada like, cada comentario, cada gesto es analizado y reinterpretado, alimentando el debate y la especulación. Pero lo que es innegable es que la situación ha generado una gran expectación. Los fans de ambos han reaccionado de maneras muy diferentes. Algunos están encantados con la idea de ver a Mert y Afra juntos, considerándolos una pareja perfecta, una combinación de talento y belleza. Expresan su entusiasmo compartiendo mensajes de apoyo y creando contenido dedicado a la pareja. Otros se muestran más cautelosos, esperando a que la situación se aclare. Son los más escépticos, los que prefieren esperar una confirmación oficial antes de dar por sentado cualquier cosa. Expresan sus dudas, cuestionan las motivaciones y analizan las posibles consecuencias. En las redes sociales, los comentarios y las discusiones no cesan. Se analizan cada foto, cada vídeo, cada like, cada comentario. Se debaten las posibilidades, se crean teorías y se comparten opiniones. El chisme es el deporte nacional. La comunidad online se convierte en un hervidero de actividad, con cada fan aportando su punto de vista. *** La prensa turca y el eco del escándalo ***. Y como era de esperar, la prensa turca también se ha hecho eco de la noticia. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, han dedicado amplios espacios a la supuesta relación entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Han surgido rumores sobre posibles encuentros, citas secretas y planes a futuro. Los *paparazzi han estado al acecho, tratando de capturar imágenes exclusivas que confirmen o desmientan los rumores. Los medios de comunicación han publicado artículos, entrevistas y análisis, tratando de desentrañar la verdad. Algunos medios incluso han publicado fuentes cercanas que afirman que la relación es seria y que ambos están muy enamorados. Estas fuentes, aunque no verificadas, contribuyen a alimentar la especulación y la intriga. Pero claro, hay que tomarlo con pinzas. La prensa del corazón, en particular, es conocida por su sensacionalismo y su tendencia a exagerar la información. Es importante, por lo tanto, ser críticos con la información que se recibe y no dar por sentado todo lo que se publica. *** Mi perspectiva personal, el encanto del chisme y la importancia del respeto ***. Ahora, hablemos de lo que yo pienso. Como buena amante del chisme, me encanta este tipo de situaciones. Me parece fascinante observar cómo se desarrollan las relaciones, sobre todo cuando involucran a personas famosas y queridas. La intriga, el misterio, la expectativa, todo esto me genera una gran curiosidad. Y sinceramente creo que Mert y Afra harían una pareja muy interesante. Ambos son talentosos, guapos y con una gran personalidad. Y la química que se percibe entre ellos es innegable. La forma en que se complementan, la forma en que se miran, todo sugiere una conexión especial. Pero también soy consciente de que este tipo de rumores pueden ser muy perjudiciales, sobre todo si no son ciertos. La presión mediática, el escrutinio de los fans, las críticas, todo esto puede ser muy difícil de soportar. Los artistas, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas sin la constante mirada del público. Por eso creo que es importante ser respetuosos con la privacidad de ambos y esperar a que ellos mismos decidan si quieren o no hacer pública su relación. La decisión final, en última instancia, les pertenece a ellos. En cuanto a si creo que es real o no, la verdad es que no lo sé. No tengo ninguna información privilegiada, como ustedes, solo me guío por lo que veo y por lo que escucho. La ambigüedad es parte del juego y la falta de respuestas oficiales alimenta la curiosidad. Pero lo que sí sé es que estoy muy interesada en saber qué pasa. Y creo que muchos de ustedes también. La espera es parte de la emoción, y la incertidumbre es lo que mantiene viva la llama del chisme. Así que mientras esperamos a que Mert y Afra decidan si quieren o no confirmar su romance, podemos seguir disfrutando de sus trabajos, de su talento y de su belleza. Podemos seguir especulando y comentando sobre todo esto, pero siempre con respeto y consideración. Porque el chisme es parte de la diversión. Además, es importante recordar que independientemente de si están o no juntos, tanto Mert como Afra son personas con sus propias vidas, sus propias carreras y sus propios sentimientos. Merecen respeto independientemente de lo que pase.
No son personajes de una telenovela, son seres humanos con emociones y experiencias. Asterisco asterisco el cierre, reflexiones finales y un llamado a la participación asterisco asterisco. Y bueno, mis amores, hasta aquí el análisis de hoy sobre el supuesto romance entre Mert Demir y Afra Saraoglu. Hemos repasado la historia, analizado las fotos, comentado las reacciones y compartido mis propias opiniones. Espero que les haya gustado este vídeo. Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final. Su compañía es invaluable y me encanta poder compartir con ustedes mis pasiones, mis opiniones y por supuesto, mis teorías. Ustedes son lo mejor, y su apoyo me motiva a seguir creando contenido. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Creen que es una estrategia de marketing? ¿O simplemente amigos? ¿Qué opinan sobre la situación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan, y me gusta crear una comunidad donde podamos compartir ideas. No se corten. ¿Tienen alguna teoría sobre cómo se conocieron? ¿Creen que la relación es seria? ¿Piensan que hay un futuro para ellos como pareja? Compartan sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Así me ayudan a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. La viralización de estos vídeos es clave para que más gente se una a la comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, suscribirse es gratis y me hace muy feliz. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Besos.